Nintendo. No hace falta explicar, o al menos introducir de más a esta compañía por todas las cosas que ha realizado, considerada por muchos, una compañía estrella, que con el transcurso del tiempo, ha logrado mantenerse en el mercado, por más de una década. Siendo ejemplificada, como la responsable de comenzar la fiebre de los videojuegos, por allá en el año 1981, con un arcade que revolucionaria, y tarde o temprano, perjudicaría hasta los cimientos de la actualidad. No obstante, ese no será el enfoque que se le dará el día de hoy a este vídeo, ya que lo que se viene a tratar fundamentalmente, no solo ha causado un severo descontento entre los fieles fanáticos de esta compañía, sino en general a su propia comunidad, por un largo tiempo. Por diferentes factores, que han jugado cierta importancia, para que al día de hoy, Nintendo sea reconocida como de renombre. Y de esta manera, se siga manteniendo en línea con las otras compañías de este amplio mercado de videojuegos. Con esto en mente, comencemos de una explicando mi problemática con Nintendo, con ciertos puntos a considerar. Con el tiempo en el que Nintendo se ha mantenido realizando, y vendiendo tanto, consolas, como portátiles, es innegable que su mayor fuerte están en los videojuegos que ésta elabora, y distribuye para estos dispositivos, que han marcado un antes y un después en sus respectivas generaciones. Algo que sí cabe resaltar y mencionar, es como esta contiene muchas de las IPs emblemáticas, que sería imposible que alguien pudiera olvidarlas a estas alturas. Ejemplos tendrías con The Legend of Zelda, Pokémon, y por supuesto, Super Mario Bros., entre muchos otros más títulos. Y se preguntarán, ¿cuál es la problemática con esto? Porque siquiera lo mencionas. Simple, Nintendo solo se ha enfocado en estas tres franquicias por un largo tiempo, o por decirlo de alguna manera, solo ha mantenido esta trifuerza. Que ni siquiera requiere explicación de cuáles son estos tres títulos, que se han mantenido constante en la industria de los juegos. Y en sí, se ha vuelto muy transparente este hecho, y más con los lanzamientos de los últimos juegos de estas tres franquicias. Mario Odyssey siendo el mayor título de la Switch, teniendo paralelismo con su contraparte de 64. También, tendríamos a The Legend of Zelda, que sorprendería con su título Breath of the Wild, que con su mundo abierto, historia y ambientación, hacen el juego una experiencia única. Y por el lado de Pokémon. No se ha mantenido de la misma manera que las dos franquicias presentadas, o incluso con sus versiones de portátiles, pero aún así, aún se mantiene de culto entre sus fanaticadas. Y con esto surge la duda, ¿y qué pasa con las otras franquicias? Pues ahí está el caso. Nintendo ha demostrado tener mínimamente poco, o incluso nulo interés en alguna otra franquicia. Por razones que varían entre que no sean bien recibidas, no aporten ganancias, o de simple plano, que las hayan dejado olvidadas. Y es algo que se ha vuelto, como mencioné, muy claro de cierta manera. Y sí, aunque es cierto pensar que esencialmente no se hace todo esto con malas intenciones, los daños son evidentes. Y menciono esto prácticamente, porque gracias a los emuladores que vende Nintendo, en sus consolas, como una aplicación, o en cualquier otro caso, un relanzamiento de una vieja consola con juegos preinstalados en la misma, son la forma más exacta de tener juegos de franquicias poco tratadas de Nintendo como Metroid, F-Zero, o incluso Star Fox, tendrás que conformarte a su emulación de sus primeros juegos, o si quieres mínimamente sus últimas entregas, tendrías que romperte la espalda, para mínimo conseguir juegos que ya ni siquiera se producen, en sus respectivas consolas descontinuadas. Evidentemente esto es muy costoso, así que el recurso más rápido, termina siendo la emulación ilegal, cosa que me llevaría al siguiente punto. Algo que Nintendo siempre ha tenido en cuenta, han sido los emuladores no oficiales, y aunque hay razones justificadas para esto, siempre se ha debatido este tema numerosas veces. Debido a que, a la hora de la verdad, no ha hecho mucho para arreglar completamente la piratería de sus juegos.
Hay ejemplos de algunos intentos por parte de Nintendo, en tener algo de retrocompatibilidad con sus aplicaciones, u otros servicios que ha propuesto en sus consolas, pero incluso teniendo en cuenta estas cosas, al final del día se escoge una pequeña librería de juegos, dando pie a crear una especie de exclusividad para susodicha consola. Dejando este debate abierto, si de verdad vale la pena emular juegos de manera no oficial, y hasta que Nintendo no tenga una solución exacta para esto, la emulación no oficial se mantendrá como algo constante. Incluso, cuando esta tuvo problemas con diferentes portales donde se ofrecían las ROMs para emuladores de casi todo su catálogo, en las cuales se podían jugar juegos dentro del navegador, sin la necesidad previa de tener algún emulador, facilitando aún más sus servicios. Sin embargo, Nintendo, al tener su vista gorda sobre estas páginas, terminaría mandándoles una solicitud de cese y desiste, en la cual si no se aceptaba los términos, tendrían que pagar sumas millonarias por sus actos, y por el uso inapropiado de su marca. Durante este tiempo, se marcaría más el final de los emuladores, por un cierto tiempo, ya que en la actualidad, dichas páginas se mantienen de pie, para el uso a un público de los fanáticos. Aun con esto, Nintendo también tendría otros problemas con los fans, más allá de la emulación, siendo específicos, proyectos hechos por los fans, de los cuales como ejemplares tenemos el Super Mario 64 HD, Pokémon Uranium, y uno de los más relatados, un remake del segundo Metroid. Juego que terminaría siendo eliminado por parte de Nintendo. Entre otros ejemplos recientes, tales como Mario Battle Royale, o incluso el port de Mario 64 para PC. Proyectos hechos por los fans, que terminan siendo cancelados, o en el peor de los casos, demandados por Nintendo. Ahora, quisiera terminar estos dos puntos con una breve conclusión a ambos puntos, y explicar como dije en un comienzo, mi problemática con Nintendo. Esta compañía ha sido ejemplificada en diferentes ámbitos, para algunos es la mejor que hay allá afuera, y para otros es una compañía simplona que se quedó con sus estándares, desde los tiempos de la 64. Ciertamente, una empresa con altas y bajas, pero indudablemente, una de tantas pioneras en la industria de juegos, por no decir, la primera de tantas pioneras de aquel entonces. Pero, ¿cuál sería mi problema? Pues como lo he ejemplificado con mis dos puntos previos, es el hecho de que Nintendo no le tiene tanto cariño a sus juegos como antes. Puede que suene algo contradictorio, y mucho más con los ejemplos de sus juegos mostrados, pero es más por el hecho de lo que comente con sus tres franquicias que aún se mantienen de pie, manteniéndose constantemente, a diferencia de algunos otros juegos. A lo que los fans, en una forma de pagar tributo a juegos de Nintendo que no se ven desde ya hace tiempo, realizan fangames, que al caer en la vista gorda de Nintendo, terminan siendo eliminados. Hay muchos más ejemplos más allá de los juegos, ya sean vídeos, o incluso animaciones, las cuales le permiten a muchos más artistas representar con cariño su fanatismo a Nintendo, pero al igual que con los juegos, terminan siendo eliminados. Incluso, hay ejemplos de juegos indies, que toman inspiración de la gran N, y el mayor caso de fangames de este estilo, terminaría siendo Earthbound, o Moter. Que créanlo o no, sus fangames terminan estando al mismo nivel de esfuerzo y cariño, que el producto del cual se basan. Así que, para resumir, Nintendo tiene ya mucho tiempo en la industria, con múltiples problemas a lo largo de su carrera, los cuales en su mayoría terminan siendo franquicias que quedan en el olvido, dándole favoritismo a otras. Dando así pie a que los fans, por demanda popular, creen sus propios juegos, con pocas intenciones de lucrar con estas, sino para pagar tributos, que aunque menos se lo esperen, terminan siendo cancelados o demandados. Las soluciones, aunque no sean simples, se pueden hacer, pero la gran N pasa por alto. Aunque no todo sea malo, y codicioso como lo hago sonar, sí es cierto que Nintendo tiene muchos problemas que resolver. Con esto en mente, quiero oír vuestra opinión en los comentarios, ya sea agrado, o desagrado. Por mi parte me despido de todos ustedes queridos espectadores, los veré para la próxima, adiós.